Un hombre se levantaba muy temprano a trabajar, pero no sabía la gran sorpresa que se llevaría en el camino a tomar el autobús. Prepárense para escuchar el relato que hoy van a escuchar. Bienvenidos, no olviden suscribirse al canal Nocturnos. Relatos reales de terror y ultratum, sucesos paranormales, historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. La madrugada encierra grandes misterios. Ya lo he dicho en otros relatos, son muchos los espíritus o presencias paranormales que rondan a esta hora. Tal es el caso del relato que hoy les traigo. Por lo tanto, acomódense nocturnos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Este relato lo solía contar el tío José, que le pasó a un hombre del vecindario, el cual no mencionaremos su nombre para proteger su identidad. Este relato tiene lugar en la ciudad de Hilo Vasco, en El Salvador, específicamente en su área rural, es decir, en el campo. Aquel hombre solía ir a trabajar muy temprano y para esto debía caminar más o menos medio kilómetro desde su casa hasta el lugar donde pasaba el autobús. Un autobús que pasaba entre las 4:30 y 5 de la madrugada o la mañana. Una madrugada aquel hombre aún estaba durmiendo. Entre dormido y despierto, comenzó a escuchar allá a lo lejos el motor del autobús que venía. Él se quedó un poco desconcertado y dijo: no puede ser, ¿es el autobús? Y rápidamente saltó de un brinco de la cama y se comenzó a preparar a la carrera. Preparó su mochila y dijo a caminar. Mientras caminaba, claramente podía oír aquel autobús acercarse y acercarse más y más. El frío de la madrugada se hacía sentir, un silencio un poco desconcertante. Y peor aún, aquel hombre no sabía qué hora era, debido a que había salido rápidamente, corriendo, y no pudo chequear el reloj. Aquel hombre escuchaba más y más que aquel bus se aproximaba. Aún le faltaba más o menos unos 300 metros para llegar al lugar donde aquel bus pasaba. Era una vuelta. Aquel lugar le llaman el Guarumo, debido a que había un árbol con este nombre. Justamente cuando iba llegando a aquella vuelta, el hombre se pudo percatar que allá a lo lejos venía algo. Venía un pequeño bulto de blanco en la oscuridad de la noche. Él dijo: ¿y eso que viene ahí? ¿Qué es? Aquel bulto se aproximaba quizás a una distancia de unos 100 metros, pero debido a que estaba todo de blanco, era fácil poderlo ver. Él se quedó un poco desconcertado, pero pensaba que a lo mejor era un perro, debido a que no se veía tan grande. Al irse acercando y estar justamente en la vuelta de este lugar llamado el Guarumo, aquel hombre se quedó frío, paralizado. Cuando tenía aquel bulto más o menos a unos 50 o 40 metros de distancia, su gran sorpresa era que este era un niño todo de blanco, con un gran sombrero. Pero lo que lo dejó más aterrorizado era que aquel niño tenía los pies para atrás y una gran panza. Este hombre comenzó a caminar lentamente al lado izquierdo de la calle. Mientras tanto, aquel bulto o aquel niño se acercaba más y más a él. Él, con mucho miedo, trataba la manera de que aquel niño incluso no lo volteara a ver, a pesar de que lo tenía quizás a unos 10 o 15 metros. Pero la idea era no darle la espalda, debido a que se dice a de que si encontramos algo misterioso, o sustos, o espíritus, nunca hay que darle la espalda. Mientras tanto, aquel niño con el gran sombrero
siguió caminando recto. Para fortuna de este hombre, no lo volteó a ver, sino simplemente siguió su camino. Aquel hombre estaba paralizado, muerto de miedo, pero dijo, gracias a Dios, que ya pasó, y siguió su camino rápidamente, pero al afinar su oído, se pudo percatar que ya no se escuchaba el ruido del autobús. Básicamente, la noche estaba silenciosa y aquel ruido del autobús que se escuchaba que venía ya no estaba. Luego aquel hombre se acordó que en la bolsa de su pantalón tenía un reloj y dijo a chequear la hora. Cuando vio la hora, eran las 2 de la mañana apenas. Y dijo, no puede ser, es demasiado temprano, aún faltan más de 2 horas para que ese bus aparezca. Pero ¿y ese ruido qué sería? Dijo, a la casa no me puedo ir ya caminé demasiado. Entonces, bajó más o menos unos 50 metros de la calle principal hacia la calle donde había pasado él y se subió a un cerco de piedras, justamente enfrente de un árbol de mangos. La calle iba un poco inclinada hacia abajo, como una bajada, pero tenía más o menos 10 o 15 minutos ahí, cuando de repente afinó su vista y vio que de allá abajo nuevamente venía aquel bulto de blanco en la oscuridad de la madrugada. Era aquel niño con el gran sombrero y los pies para atrás. Aquel hombre se quedó paralizado. No movía un solo dedo. Y aquel niño venía nuevamente subiendo por aquella calle, hacia la calle principal. Él dijo, no puede ser. Otra vez viene ese niño. Ese tiene que ser el cipitío. No me puedo equivocar, tiene que ser el cipitío. Muy callado aquel hombre. Incluso trataba la manera de contener la respiración. Y aquel niño con el gran sombrero, todo de blanco, pasó enfrente de él, hacia la calle de arriba. Por suerte este hombre nuevamente, aquel niño no lo volvió a ver. De hecho, en esta ocasión a lo mejor no se percató de su presencia. Él dijo, pero ¿y este niño? ¿Qué habrá ido a hacer ahí para abajo? Es el cipitío. Pareciera que fue a hacer algo allá, al vecindario, y regresó. Entonces aquel hombre, muy aterrado, se regresó a su casa y no quiso esperar ahí el autobús, debido a que dijo, si me quedo aquí, ese niño de blanco con el gran sombrero va a pasar nuevamente, o peor aún, puede venir y atacarme. Y el hombre emprendió camino nuevamente a su casa, corriendo en la oscuridad de la madrugada, y así esperó que se hicieran las 4:30 o 5 de la mañana. Tengan cuidado si ustedes se levantan muy temprano a trabajar o caminan por lugares solos, oscuros, no importa si es el campo o la ciudad. Lo que sí es seguro, que en la madrugada rondan muchos espíritus y a lo mejor, así como aquel hombre, se nos puede aparecer el cipitío o otro espíritu errante. Gracias por escuchar este relato.